Muy queridos hermanos y hermanas, saludo al padre de Villordo, vicario general, párroco y rector del santuario de aquí en San Cayetano, padre Daniel Canuso, diácono Cubre, los seminaristas, las autoridades que nos acompañan. Está con nosotros la gerente regional de Vialidad Nacional, la licenciada Ingrid Jeter, muchas gracias por acompañarnos. También el intendente de aquí, de la Municipalidad de Riachuelo, maestro mayor de obras Martín Jeter. También el ingeniero José Andriani, me dijeron, ¿puede ser? ¿Sí? Representante de la región NEA, también de Vialidad Nacional. Seguramente debe haber otros. Saludo a los gremios con sus representantes que participan de esta, tanto de la peregrinación que hicimos, que realmente fue hermosísima. Además, el día que nos está tocando es realmente impagable, ¿no? Lo único que nos crea alguna dificultad es bueno, el aroma, ¿no? Que viene de aquella zona. No hay con qué darle, no tenemos incienso para pararlo, nada, ¿bien? Pero bueno, damos gracias a Dios por esto y a San Cayetano, naturalmente, que nos regala un día tan hermoso. La peregrinación de los trabajadores y sus familias, que los años han convertido en un valioso patrimonio de nuestra fe, coincide este año con la jornada de la Marcha por la Vida. Por eso el lema que elegimos para este día: cuidemos la casa común defendiendo la vida. Todos sabemos que el próximo 8 de agosto, para la semana próxima, el Senado de la Nación se pronunciará sobre el proyecto de ley que nombran con el engañoso título de interrupción voluntaria del embarazo. Es engañoso. El castellano es muy claro, ¿no? Este engaño ya califica de antemano la calidad ética de su contenido, del contenido de esta ley, y que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Digo engañoso porque un embarazo se lleva adelante o se elimina, no se interrumpe nunca. Por lo menos pongámosle nombre, para que podamos discutir sobre realidades y no sobre engaños, ¿no es cierto? Somos todos grandes y me parece que nos debemos la verdad, ¿no? Interrumpir quiere decir que en algún momento futuro se podría reanudar, lo cual ofende la inteligencia y el sentido común, ¿no? Para salvar las dos vidas. Durante la peregrinación nos han distribuido un folleto explicativo sobre este tema, que les recomiendo leerlo detenidamente, está muy bien hecho, ¿eh? Esta tarde, a las 3:30 o a las 15:30, a las 15:30 nos vamos a sumar todos a la Marcha por la Vida, que parte del Parque Cambacuá y llega hasta la plazoleta de la Cruz. Pero volvamos a la coincidencia de esta peregrinación de los trabajadores con la jornada de la Marcha por la Vida. No es una mera casualidad esta coincidencia, sino un acontecimiento providencial que vale la pena profundizar un poco más. A primera vista puede parecer que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sin embargo, si nos detenemos un poco, veremos que no es así. En ambas, me refiero en la peregrinación que hicimos esta mañana y la marcha que vamos a hacer a la tarde, caminamos juntos hacia un objetivo común. En ese camino se moviliza el pueblo, porque allí estamos los que pertenecemos a diversas corrientes políticas, de pensamiento, de extracción social, de diversos niveles de instrucción, aún a la tarde de diversas confesiones religiosas. Caminamos juntos mujeres, varones, niños, jóvenes, adultos y ancianos, y otras expresiones identitarias que merecen siempre nuestro respeto y acogida. Podríamos decir, sin equivocarnos, que se trata de una verdadera manifestación en la que se expresa la riqueza de la pluralidad de ideas, de sentimientos y aún de estilos de vida.
Y esta enorme diversidad no atenta contra el ánimo de sentirnos que somos hermanos, nos reconocemos con un origen común y compartimos la opción de peregrinar también hacia un destino que nos llena de esperanza y que nos mantiene unidos en este camino. El objetivo por tanto, de la peregrinación como de la marcha, es la vida y el trabajo, algo que es común a todos. El trabajo siempre tiene que estar orientado hacia la vida, y hacia la vida de todos, a su defensa, cuidado y servicio. El trabajo y la vida son dos realidades que no se pueden separar. Por eso es providencial que hoy la fecha los haya hecho coincidir. Trabajamos para vivir, no al revés. No vivimos para trabajar. No nos crearon para trabajar. El trabajo es para que todos vivamos mejor. Dios quiere nuestra felicidad y el trabajo tiene que apuntar necesariamente a eso. Si está desenfocado, lo estamos realizando mal y tenemos que corregirlo, naturalmente. En realidad el trabajo es un medio necesario, no para una subsistencia digna, es decir, para vivir como Dios lo pensó cuando nos creó. El secreto de la felicidad y del verdadero bienestar consiste en buscar esa coincidencia con el querer de Dios y aceptar el camino que Él nos propone para alcanzar la finalidad que tiene el trabajo. La inteligencia de la fe nos hace conocer que es necesario, bueno y verdadero hacerle caso al que nos creó, al que nos conoce mucho más que nosotros a nosotros mismos, nos ama y quiere nuestro bien. Así lo hemos escuchado en la lectura del libro del Éxodo, en la primera lectura, donde Dios se manifiesta paternal y bondadoso con su pueblo rebelde, obstinado y al mismo tiempo también hambriento, pero probablemente por ser rebelde y obstinado, como nos pasa también hoy. Por ser rebeldes y obstinados hay mucha gente que pasa hambre. Solo Dios puede tener una pedagogía tan sabia para que su pueblo, conducido por sus líderes a través del desierto, es decir, a través de la prueba, ¿no?, y experimentando la devastadora experiencia del hambre, descubra que Dios es quien sacia y libera de esa hambre más profunda de sentido y de verdadera dirección que tiene la vida, y que solo Él puede proporcionar. Y cuando uno descubre y acepta esa dirección, esa orientación, empieza a valorar al que camina al lado suyo. Lo reconoce peregrino y se entusiasma en integrar a otros en ese camino. Y se cuida mucho de no provocar divisiones y enfrentamientos, porque aprendió que eso es lo peor que le puede pasar a una comunidad, a una pareja, a una familia, a un pueblo o a los pueblos de la tierra. Aprendamos de los chicos tailandeses, vieron aquellos que se internaron en la caverna, ¿no?, y de su entrenador, quienes se encontraron inesperadamente, como nos sucede a nosotros tantas veces y a los argentinos de una manera sistemática, ¿no?, quienes se encontraron, me refiero a los chicos, inesperadamente atrapados en una caverna sin posibilidad de salida. No se desesperaron, ni buscó cada uno su salida por cuenta propia. Mantuvieron la unidad del grupo, cuidaron la cohesión y obedecieron el liderazgo que los animaba a no perder la esperanza. La salvación les vino desde afuera. Otro dato simbólico, digamos, de mucha fuerza. La salvación les vino desde fuera, como también la vida nos viene como don. Nadie se da la vida a sí mismo, ni nadie se salva solo.
Se salva y vive aquel que está atento a las señales que le vienen, por así decir, del más allá, como a los chicos tailandeses que estuvieron atentos y obedecieron las indicaciones que les dieron los que sabían cuál era para ellos el camino para salvarse y continuar viviendo. Ese acontecimiento, como sabemos, que dio la vuelta al mundo y nos llenó de alegría a todos, nos deja una gran lección. En la caverna de la vida, mis queridos hermanos, muchas veces nos encontramos atrapados y sin salida. La caverna de la vida puede suceder en la pareja, en la familia, en la sociedad, en nuestra provincia, en nuestra querida patria y nación, entre los pueblos de la tierra. Muchas veces nos encontramos, como decíamos, atrapados y sin salidas. La tentación frecuente, y que está muy a la mano, es el sálvese quien pueda. Y el resto que se las arregle como pueda. Hoy, lamentablemente, en ese resto, son muchos los inocentes que caerán bajo la pena capital si se legaliza el aborto, para hacer referencia solamente a un acontecimiento que es muy cercano. Si los chicos tailandeses hubiesen practicado la solución del sálvese quien pueda, muy probablemente no se hubiese salvado nadie. Es el fruto que le espera a una sociedad que no cuida a sus hijos desde que son pequeños y muy pequeños, como es el concebido. En la segunda lectura de hoy, San Pablo les recomienda a los cristianos que vivían en Éfeso, primera comunidad cristiana, que no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Esta palabra frivolidad, que puede parecer un poco extraña, la podríamos identificar con el pensamiento frívolo del sálvese quien pueda. Los demás no me importan. Eso es frivolidad. Eso es insensibilidad, indiferencia. Entonces, ¿qué son los pensamientos frívolos que luego conducen a conductas frívolas? Como decíamos, frívolo quiere decir superficial, vacío, mundano, insustancial. Nadie quiere ser eso. Sin embargo, en esos pensamientos y conductas corruptas caemos con mucha facilidad. En la lectura que mencionamos, el apóstol llama a la persona frívola hombre viejo. Alguien que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, palabra difícil de pronunciar, ¿no? Porque no la usamos habitualmente. La concupiscencia es la seducción para vivir de una manera superficial. Se trata de aquel que es insensible e indiferente a las necesidades del otro y de la comunidad. Se preocupa solo de sí mismo porque lo que lo domina es la pasión de pasarla bien. Por eso San Pablo concluye exhortando a despojarse del hombre viejo para renovarse lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Otra lección básica que nos deja para la vida los chicos de la caverna es la de buscar por todos los medios, como ya lo insinuamos antes, la unidad, el diálogo, la atención a los más débiles y vulnerables y la apertura a lo trascendente desde donde nos vienen las señales de rescate. Digámoslo con otras palabras, las palabras de la fe. Lo que nos protege es la apertura a Dios, quien nos creó y sabe cuál es el camino de la salvación y la vida. Además, Él mismo se introdujo hasta donde habíamos quedado atrapados por el pecado y la muerte. Transitó el arriesgado y doloroso camino de salida, mostrándonos la senda y asegurándonos que Él, en persona, nos guiaría hacia un lugar seguro. Jesús nos revela y nos asegura que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo escuchamos hoy con otras palabras: yo soy el pan de vida.
lo escuchamos al final de la lectura del Evangelio. Él es el hombre nuevo al que estamos llamados a adherirnos con nuestra mente y nuestro corazón, porque solo Él conoce por dónde debemos peregrinar para salir de las cavernas en las que nos encontramos atrapados y alcanzar la plenitud de la vida y la felicidad que Él mismo nos promete, para esta vida y en plenitud para la otra. En el Evangelio que hemos proclamado, Jesús advierte a sus seguidores que Él no vino. La peregrinación es este. San Cayetano, el deseo profundo de San Cayetano es que lo saludemos a Él naturalmente, pero que no nos quedemos con Él. La santidad de este hombre es un dedo levantado que nos dice: encuéntrense con Jesús, para eso estoy, para eso me pusieron, digamos, a la vista de todos, para que se den cuenta que tienen que caminar como caminé yo, al encuentro con Jesús. Y a Jesús lo encontramos en la palabra y en la Eucaristía, es decir, alrededor del altar, donde la palabra es importante, como en toda mesa donde los hermanos se encuentran con su padre o con sus padres, y el alimento que comparten. Eso es lo que hacemos aquí de una manera, digamos, más profunda. El deseo profundo de San Cayetano es que la peregrinación culmine siempre alrededor del altar, para que todos recibamos la palabra, que la necesitamos, en primer lugar yo, ¿no? Y después, bueno, los sacerdotes y todos, naturalmente. Cierro el paréntesis, pero es una invitación también a la misión. Nosotros somos los que tenemos que hacer llegar a otros, digamos, esta cultura del hombre viejo, perdón, al revés, que superemos las partes del hombre viejo que nos quedan, ¿no? Y profundicemos esos otros aspectos que nos falta todavía de maduración en nuestra fe, como es esta que acabamos de señalar. La maravillosa entonces pedagogía del amor de Dios nos congrega alrededor de su vida, prolonga la entrega de su vida en el pan, se hace alimento, fortalece nuestra vida de amor, de solidaridad, de diálogo, de unidad, de paciencia, ¿no? Prolonga su vida en el pan, convirtiéndolo en pan de vida e invitándonos a participar del mismo para fortalecer en nosotros, como decíamos, la unidad, el diálogo, la fraternidad. Esta experiencia de comunión nos envía a todos a la misión. Que San Cayetano, entonces patrono del pan y del trabajo, nos proteja de la indiferencia y de la insensibilidad ante el dolor humano y nos alcance el fervor de ser solidarios, la luz para ver las necesidades urgentes de nuestros hermanos y hermanas y la voluntad para tomarnos de la mano y ayudarnos a cuidar la vida de todos. Que así sea.